Está bien para mí. Así respondió el presidente Donald Trump el 16 de noviembre al ser consultado sobre un proyecto de ley en el Senado de Estados Unidos. Eso podría causar graves daños a la economía rusa. Con esas 4 palabras, Estados Unidos bajo Donald Trump envió un mensaje importante a Vladimir Putin. Es momento de tomar en serio las negociaciones de paz, o Estados Unidos hará que Rusia pague. ¿Cómo? Te preguntarás. Con un nuevo proyecto de ley que impondría sanciones inéditas en esta guerra. Estados Unidos oficialmente se ha hartado de Rusia y acaba de darle una bofetada a Putin tan fuerte que la marca de la mano se puede ver en la cara del presidente ruso desde Washington. El 17 de noviembre, Euronews informó que legisladores de Estados Unidos trabajan en una ley para permitir sanciones severas por el papel de Rusia en la guerra de Ucrania. Sin embargo, esas sanciones no serán directamente para Rusia. Serán sanciones secundarias, con aranceles de hasta 500% para países que comercien con Rusia. Mientras Putin sigue con su brutal invasión a Ucrania, esto no es una noticia nueva. Los senadores que están redactando el proyecto de ley en realidad propusieron este arancel desde mayo, solo para ver cualquier sugerencia de que pudiera implementarse. Fue rechazada, ya que Trump todavía intentaba trabajar con Putin para negociar un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania. El proyecto de ley no desapareció, solo fue puesto en espera para usarse en el momento adecuado. Ese momento es ahora, y las 4 palabras con que presentamos el video lo explican. Parece que Trump ha dado su visto bueno para que el proyecto de ley pase más allá del estado de borrador, y eso son muy malas noticias para Putin. Para entenderlo, debes saber cómo opera una sanción secundaria. Una sanción tradicional implica que una entidad impone medidas financieras a otra para dificultarle la vida. Las muchas sanciones implementadas contra las empresas y los individuos adinerados de Rusia ofrecen buenos ejemplos. Normalmente, el país que impone sanciones prohíbe a esas empresas e individuos operar o hacer negocios en su territorio. Cuantos más países implementen las sanciones, menos opciones tiene la entidad sancionada para ganar dinero. Esa es la idea general detrás de una sanción, al menos en algunos casos. Una sanción secundaria funciona de manera diferente. En lugar de atacar directamente a la entidad que quiere castigar, la nación que impone la sanción apunta a los aliados, socios y compradores que están involucrados con ese país. La idea es que la presión financiera sobre quienes tratan con la entidad sancionada será tan grande que aquellos afectados por las sanciones secundarias buscarán otros socios o proveedores. Para Rusia, esto implicaría que China, al comprar petróleo ruso, enfrentaría un arancel del 500% que la haría reconsiderar la compra. China traslada sus suministros a otro país y elude el arancel, y Rusia queda con un agujero de miles de millones de dólares en su saldo bancario que no puede llenar. Es un castigo indirecto. Estados Unidos confía en que las sanciones secundarias sean una herramienta eficaz para llevar a Putin de vuelta a las negociaciones. Volviendo al proyecto de ley, Trump siguió su afirmación de que estaba bien para él con una declaración explicando lo que pretende que haga el proyecto de ley. Trump advirtió que cualquier país que negocie con Rusia será severamente sancionado y añadió que podrían incluir a Irán. Eso es interesante. El proyecto de ley original, propuesto por los senadores Lindsey Graham y Richard Blumenthal, solo aplica a Rusia. Ahora Trump parece estar dando a entender que el mismo proyecto de ley podría extenderse para castigar a Irán. Si ese es el caso, eso significaría que Trump le pone su propio sello a un proyecto de ley. Propone un arancel del 500% a importaciones de países que compren petróleo o uranio ruso. Quienes adquieran productos similares de Irán podrían ser incluidos en la lista. Sancionar a Irán daría a países como China menos opciones para obtener petróleo, debilitando así a quienes Estados Unidos busca afectar con esta ley, además de Rusia. También se sugiere que otro arancel del 500% podría aplicarse a bienes y servicios generales que provengan de Rusia. Acabamos de mencionar que Trump parece estar tratando de ponerle su propio sello al proyecto de ley de Graham y Blumenthal. Incluso podría estar intentando atribuirse todo el mérito. Político informó que el presidente de Estados Unidos habló sobre posibles nuevas sanciones secundarias de Trump en su informe. Como mencioné, cualquier país que negocie con Rusia será severamente sancionado. Si Graham o Blumenthal están molestos porque Trump diga que la idea fue suya, no lo demuestran. Graham, en particular, parece estar extasiado. Ahora el proyecto de ley tiene la oportunidad de avanzar. Estoy muy complacido con la bendición del presidente Trump. El Congreso avanzará con el proyecto de ley de sanciones a Rusia, que cuenta con un apoyo bipartidista abrumador y que le dará al presidente Trump más herramientas para poner fin al derramamiento de sangre en Ucrania. Graham lo mencionó en X, tras el aparente respaldo de Trump al proyecto de ley. Luego agregó: esta legislación está diseñada para darle al presidente Trump más flexibilidad y poder para presionar a Putin para que se siente en la mesa de negociaciones. Al actuar contra Putin y países como Irán que lo apoyan,
Agradezco el sólido apoyo bipartidista a esta legislación en la Cámara y el Senado. En otras palabras, el Senado ha estado esperando este momento, y es probable que actúe mientras el hierro está caliente. Según Político, el Senado de Estados Unidos no avanzó antes con la ley de Graham y Blumenthal porque Trump no la apoyaba. Sin embargo, muchos en el Senado han mostrado su apoyo de otras maneras. El proyecto de ley de sanciones a Rusia de 2025 tiene más de 80 copatrocinadores. El Senado básicamente le dice a Trump que puede avanzar con el proyecto de ley cuando él quiera. Solo hay un problema. Aunque Trump podría actuar pronto, varios aliados de Ucrania quizá no estén listos para la próxima acción de Estados Unidos. Newsweek señala que la nueva ley de sanciones podría afectar no solo a países como China e India, sino a muchos más. Varios aliados de Estados Unidos y Ucrania siguen comerciando con Rusia y podrían verse afectados por los aranceles del 500%. Entre ellos figuran Turquía, Japón, Corea del Sur, Brasil, Singapur y la Unión Europea, que adquieren productos petroleros rusos en distintas cantidades. Estos países podrían sumarse a una larga lista que incluye a China, Irán, India, Vietnam, Egipto y muchos otros. Efectivamente, esto hace que las nuevas sanciones sean casi como un arancel generalizado para gran parte de Europa y Asia, así como para partes de África y Sudamérica. Si esto es justo para los aliados de Estados Unidos, es opinable. Ciertamente se podría argumentar que la Unión Europea está haciendo casi tanto para financiar el esfuerzo bélico de Rusia como para apoyar a Ucrania, aunque lo haga de manera involuntaria. El 10 de octubre, Reuters publicó un informe en el que decía que la Unión Europea se encuentra en la extraña posición de financiar a ambos lados del conflicto, con Rusia recibiendo miles de millones de dólares del bloque debido a sus compras de petróleo y gas. Solo en los primeros 8 meses de 2025, la Unión Europea gastó colectivamente 11.000 millones de euros, o alrededor de 1.275.000 millones de dólares en energía rusa. Reuters señala que 7 de los 27 países de la Unión Europea aumentaron el valor de sus importaciones de energía desde Rusia respecto al mismo periodo de 2024. De esas 7 naciones, 5 apoyan activamente a Ucrania en la guerra contra Rusia. Las importaciones de Francia subieron 40% y los Países Bajos gastaron 72% más en energía rusa que en los primeros 8 meses de 2024. ¿Es un conflicto de intereses? Tal vez si la Unión Europea lo sabe. El 24 de octubre, la British Broadcasting Corporation informó que más de 20 países se han unido para excluir el petróleo y gas rusos del mercado global. Esta es una afirmación algo nebulosa, y la British Broadcasting Corporation no especifica cuáles son las más de 20 naciones que han hecho la promesa. Aclara que la afirmación surgió después de las sanciones de Estados Unidos y Reino Unido a 2 grandes petroleras rusas. Mientras que la Unión Europea apuntó contra el gas natural licuado de Rusia, o gas natural licuado, Al Jazeera informa que la Unión Europea prohibirá el petróleo y gas natural licuado de Rusia para 2028. Eso aún está a más de 2 años. Si las sanciones secundarias de Estados Unidos se aplican antes de 2028, lo que parece probable. Con la aprobación de Trump, la Unión Europea enfrentará tiempos difíciles. El bloque podría negociar con Estados Unidos para evitar los aranceles del 500%. Esto también implicaría que los aranceles no son tan efectivos como se espera. La Unión Europea podría encontrarse en una situación difícil, pero al final será Rusia la que se vea más afectada por las nuevas sanciones de Estados Unidos y el Kremlin. Los portavoces ya empezaban a salir de la nada para hacer oír sus opiniones mucho antes de que Trump diera el visto bueno al proyecto de ley del Senado. O más bien, hacer oír las opiniones de Putin, porque el presidente de Rusia rara vez es lo suficientemente valiente o imprudente como para decir lo que quiere decir después de que Estados Unidos le da un golpe a Rusia. Si algún comentarista aún tiene ilusiones, aquí está. Dmitry Medvedev se enfureció por las sanciones de Estados Unidos a 2 grandes petroleras rusas. Estados Unidos es nuestro enemigo, y su locuaz pacificador ahora ha tomado completamente el camino hacia la guerra con Rusia. La ya deteriorada relación entre Estados Unidos y Rusia parece al borde del colapso. Solo podemos imaginar cuál será la respuesta de Rusia ante las últimas noticias. Que Trump apoye el proyecto de ley de Graham y Blumenthal no asegura que se apruebe, lo que da un respiro a Putin. Existen 2 obstáculos en el camino. Uno es Trump. Euronoticias señala que el presidente de Estados Unidos apoyar un proyecto de ley no garantiza su aprobación. Trump quizá busque presionar más a Putin solo amenazando con el proyecto de ley, lo que haría que las palabras de Trump fueran otro intento más de llevar a Putin de regreso a la mesa de negociaciones de paz de la guerra en Ucrania. Si la jugada da resultado o no, suponiendo que realmente sea una jugada, dependerá de las reacciones de Putin. Si Trump cree que Putin aún no quiere negociar, un visto bueno declarado podría volverse oficial pronto. Trump parece haberse rendido ante Putin. En agosto, tras reunirse con Putin en Alaska,
Trump afirmó que el presidente ruso quizá no quiera llegar a un acuerdo. Después de todo, Trump comenzó a hablar sobre la situación de seguridad de Ucrania poco después de esa reunión, y Reuters lo citó diciendo lo siguiente: cuando se trata de seguridad, los europeos están dispuestos a poner gente sobre el terreno. Estamos dispuestos a ayudarlos con algunas cosas. Probablemente por aire, en un episodio de Fox and Friends de Fox News. Cuando le preguntaron sobre la disposición de Putin para llegar a un acuerdo, Trump admitió que puede que Putin no esté dispuesto en absoluto y agregó: vamos a descubrirlo sobre el presidente Putin en las próximas semanas. Esas semanas pasaron hace mucho. Sin embargo, hasta octubre pasado, Trump aún esperaba influir en Putin. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia iban a reunirse en Hungría ese mes para discutir la paz, pero la reunión fue cancelada. ¿Por qué? Trump explicó que no tenía intención de participar en una reunión inútil y que no tenía intenciones de reunirse con Putin en el futuro inmediato. No fue una reunión pospuesta, sino cancelada por Trump porque no cree que Putin quiera la paz. Ahora, menos de un mes después, el presidente de Estados Unidos aparentemente está dando el visto bueno a un proyecto de ley. Eso confirma que ya no intenta convencer a Putin de un acuerdo. Aunque se supere el obstáculo de Trump, la ley de sanciones a Rusia de 2025 aún no está a salvo. De hecho, apenas está en el segundo paso de un proceso de aprobación de varios pasos que termina con Trump. El gobierno de Estados Unidos indica que un proyecto de ley debe ser propuesto para convertirse en ley. La propuesta puede originarse por solicitud ciudadana o por una promesa de campaña de un candidato al Congreso, o como el proyecto de ley de Graham y Blumenthal, un borrador presentado por un miembro activo del Senado o la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Tras su presentación, el proyecto de ley se asigna a un comité que lo investiga, debate y ajusta según lo considere necesario. La ley de sanciones a Rusia de 2025 ha sido enviada al Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Sigue ahí, con solo 2% de probabilidad de ser promulgada, según GovTrack. Ese pronóstico podría cambiar tras los últimos comentarios de Trump. Suponiendo que el proyecto de ley pase este comité, luego se presentará ante la Cámara del Senado para una primera votación. Esto se debe a que el proyecto de ley fue propuesto por el Senado. Si el proyecto de ley se aprueba, entonces pasa a la Cámara de Representantes, donde se somete al mismo proceso de comité y votación. También pueden ocurrir dos retrasos si ambas cámaras del Congreso hicieron enmiendas distintas al proyecto de ley. Deben reunirse para finalizar y votar el borrador final. Si el proyecto se propuso en la Cámara de Diputados, se invertirán los procesos de votación y redacción, ya que la Cámara de Diputados manejaría la primera ronda, seguida por el Senado, y luego pasarían al borrador conjunto y la votación. Solo cuando un proyecto de ley pasa por todo esto, va al presidente para que lo firme. E incluso entonces, el presidente tiene poder de veto que podría llevarlo a rechazar completamente el proyecto de ley. Al menos ese es el caso la mayoría de las veces. El Congreso puede anular un veto presidencial si el proyecto de ley presentado se aprueba con una mayoría de 2/3 o más, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. No es un estándar fácil de lograr, pero el proyecto de ley de sanciones avanza bien con más de 80 copatrocinadores. Esto significa que el nuevo proyecto de ley de Estados Unidos no será ley de inmediato. E incluso, si el proyecto de ley llega al escritorio de Donald Trump, lograr que se convierta en ley puede ser cuestión de esperar que así sea. Trump siga sintiendo lo mismo en ese momento, como lo hace ahora, suponiendo que no se cumplan las condiciones para anular un veto. Si esto ocurre, Estados Unidos podrá imponer aranceles del 500% a cualquier país que compre productos petroleros y uranio rusos. Las enmiendas realizadas durante los procesos de comité y votación pueden cambiar eso, quizás haciendo que el proyecto de ley sea aún más severo si se cree en la especulación actual. Si todo sale bien, como sugiere Trump, habrá más presión económica sobre Putin. Trump ya ha utilizado aranceles para ganar influencia e intentar forzar acuerdos con muchos otros países desde que comenzó su segundo mandato como presidente. Este proyecto de ley podría potenciar esa política de aranceles, al menos con los clientes del petróleo ruso. Solo queda una pregunta por responder. ¿Funcionará realmente la ley de sanciones a Rusia de 2025? Ahí es donde se complica un poco. El proyecto de ley parece muy efectivo a simple vista. Se imponen aranceles para disuadir la compra de petróleo ruso. Esa presión hace que hagan exactamente eso, lo que saca miles de millones de dólares del fondo de guerra de Putin. Es una buena teoría, pero las sanciones secundarias no son nuevas y antes no siempre han funcionado. El Foro Económico Mundial, dijo lo mismo en 2018, señalando que hay varios problemas que pueden hacer que las sanciones secundarias sean ineficaces. La magnitud de las pérdidas económicas propuestas para las naciones afectadas por las sanciones es la principal razón por la que las sanciones secundarias fracasan. Un arancel del 500% podría solucionar ese problema, al menos con países sin la resiliencia financiera de China,
queda la duda de si las nuevas sanciones de Estados Unidos causarán más daño financiero que los beneficios de comprar petróleo ruso barato en grandes volúmenes. El Foro Económico Mundial señala que estas sanciones pueden fallar porque suelen dirigirse a políticas que la nación sancionada difícilmente revocará. Eso se parece a la postura de Putin sobre Ucrania, pero las sanciones secundarias de Estados Unidos pueden variar por la guerra. Trump preferiría que esas sanciones hicieran que Putin volviera a la mesa de negociaciones, pero si no lo hacen y las sanciones impiden que otros países compren petróleo ruso, entonces eso también funciona. Sin el dinero del petróleo ruso, Putin tendrá problemas para financiar la guerra, lo que podría lograr lo mismo que unas conversaciones de paz exitosas: el fin de la guerra en Ucrania. También existe un riesgo muy real que proviene de la implementación de sanciones secundarias, haciendo que las naciones afectadas se unan en contra de Estados Unidos. China ya es aliada de Rusia, aunque algunos dicen que aprovecha la debilidad de Putin. Sin embargo, aplicar estas sanciones puede ser difícil contra un país que puede eludirlas. Esto implica el riesgo de que algunos afectados se unan y apliquen sanciones o aranceles a Estados Unidos. A pesar de estos desafíos, las sanciones secundarias han funcionado en el pasado. Deutsche Welle señala esto, mencionando que la administración de Barack Obama utilizó esta misma táctica, aunque sin los aranceles masivos, para atacar a bancos y otras entidades que hacían negocios con Irán. El objetivo de Obama en ese entonces era convencer a Irán de que era momento de negociar sobre la limitación de su programa nuclear, y los esfuerzos del expresidente dieron resultado. Son problemas para después. Actualmente, la ley de sanciones a Rusia de 2025 solo tiene la aprobación verbal de Trump. Aún falta para que el proyecto de ley de Graham y Blumenthal sea aprobado en Estados Unidos. Solo entonces veremos el impacto real de las sanciones secundarias y los aranceles del 500%. La supuesta aprobación de Trump a las sanciones secundarias contra Rusia está lejos de ser el único mensaje que Estados Unidos le ha enviado a Putin en los últimos días. La semana pasada, un B-52 de Estados Unidos humilló a Rusia en un ejercicio de la OTAN cerca de su frontera como muestra de fuerza. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para ver más videos sobre los últimos movimientos que Estados Unidos está haciendo contra el régimen de Putin. Y gracias, como siempre, por vernos.